Shalom Ubrajo, Ahuba Mishpaha. En esta ocasión nos concede nuestro Elohim compartir Perashá Ashavua, la Perashá semanal, la porción semanal, Miketz. Perashá Miketz comienza de esta manera en Sefer Bereshit, Pere 41, Pasuk 1, diciendo así: Bait Miketz Shenatin, Yamin Uparot Beaná Imet Ayor. Dice Bait Miketz, y fue, esta palabra de Miketz se puede traducir como al término o al final, pero no al final del camino, por decirlo, al final de recorrí 50 millas en la milla 50, al final de ello, no. Al término, a la conclusión, por decirlo de esta manera también. Perashá Miketz nos está diciendo algo. Nos está recordando lo que se leyó en el último versículo de Perashá Vayeshet. Perashá Vayeshet termina diciendo: y el copero no recordó a Yosef, y el copero se olvidó de Yosef. Por eso empieza diciendo Vayet Miketz, pero al final, es decir, Yosef no dependía del copero. Yosef no dependía de que se acordara, ni del mismito Paró dependía. Yosef estaba dependiendo del Eterno. Vemos en las traducciones más comunes, trae otra interpretación, otra traducción, perdón, que es leyendo aquí. Por eso es tan importante, como les decía al principio del servicio, una, tener varias traducciones, y la principal, conocer el original, porque si no yo puedo leer una traducción, ya saqué, hice mi ideología y toda la cosa, y muy bien, y está bien diseñado, y está muy bien pensado conforme a lo que estás leyendo. Pero si tú lees el origen, si tú lees verdaderamente lo que quiso hablar el escritor de Bereshit, o digas el libro del Tanakh que sea, vas a comprender, entonces si dijo eso, yo opino esto. Dice Pasuk capítulo 41, Pasuk 1, en una de las versiones tradicionales: aconteció que pasados 2 años tuvo Paró un sueño. Aconteció que pasados, ya que pasó un tiempo. Bueno, pasó un tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Quién sabe? Pero aquí nos está revelando otra cosa. Miketz, al final de que con todo y que copero se olvidó de Yosef, al final el Eterno cumplió su propósito, con todo y que se olviden de nosotros, como dijera el escritor de Mismor: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y esto me levantará Adonai. Estoy completamente en una dependencia plena a Elohim. Es lo que estaba diciendo. Entonces así, al final, Miketz, al final, Bené Israel dice: mi dependencia está en Elohim. Con todo y que se hubiese acordado, copero, si al final Elohim no estuviese en ese asunto, o no hubiese diseñado, estructurado completamente el propósito de Yosef, no se hubiese acontecido como leíamos al principio en Mismor 115, vimos cómo y levantó de ellos a Yosef y lo llevó a Misraim, y pasó por la esclavitud, y pasó por todo aquello, lo cual lo llevó a prosperar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces vemos que puso 2 hombres delante de él en el calabozo, en el pozo, en el hoyo. Puso a 2. Uno murió para testificar la veracidad, y otro quedó vivo para testificar que Elohim estaba con Yosef. 2 cosas completamente distintas. Aquí se puede utilizar la frase conocida que dice de esta manera: al final Elohim tiene la última palabra. Miketz, al final. Todos podemos decir, podemos proponer, como dice el proverbio:
El Mishle dice, la suerte se echa en el regazo, mas la decisión es del Eterno. Todo destino, toda circunstancia depende plenamente. ¿Quién le pone el miquet, el final? Elohim. Así entonces podemos ver que si uno está con Elohim, o más bien si Elohim está con uno y uno está con Elohim, miquet, al final el Eterno no se olvidará de ti. Al final el Eterno siempre te lleva en sus pensamientos, siempre te va a llevar. Siempre. Veíamos hace un momento en la lectura que decía que cuidó de sus siervos y dijo, no hagáis a mis siervos, no toquéis a los profetas, completamente la protección del Eterno. Entonces vemos que el estar en los pensamientos del Eterno depende también de dónde están nuestros pensamientos. Les expresaba hace un momento. Jacob en sus sueños expresó quién era. Él soñaba Elohim, él soñaba lo grande, él soñaba ángeles que descendían y bajaban y dijo, cuán terrible es este lugar, cuán terrible es esta tierra en donde estoy. Tierra, lugar, santuario de Elohim, lugar reservado para que aquí se exalte al Eterno. No exclusivamente ese lugar, sino todo lugar donde estés es un lugar de exaltación. Pero no obstante de que Joseph había caído en el foso, en el hoyo, en que lo aprisionaba, es decir, la cárcel le reprimía de la libertad. Aquel hoyo lo aprisionó, pero aquel hoyo también era otra cosa más, no solamente hacía la función de aprisionarlo. Aquel hoyo fue el escalón para que él subiese. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que Israel pase por dificultades. Es necesario que Israel esté aprisionado en este mundo que le rodea para que suba, para que dé un escalón más arriba y muestre quién es. Muestre Israel si es genuino o no. Recordará una vez daba una explicación, se ministraba una explicación entre el ermitaño y entre el mundano, el sadik ermitaño y el sadik mundano. A decir verdad, lo pleno, lo genuino y cual debe de ser, es venir a ser sadik mundano. El sadik mundano es el que se relaciona con todo mundo, pero guarda la integridad de ser Israel, en donde quiera que esté. Vemos a Joseph saliendo del hoyo. El mismo régimen que lo hundió ahí, el régimen de Parot, el mismo régimen de Parot fue el que lo sacó de ahí. Tú no mereces estar aquí. Cuando uno se comporta a la altura, a la rectitud, como Bené Israel, el mismo régimen del mundo te expulsa, te saca, te excluye. Tú ya no cabes ahí. El mismo régimen te dice, sal de aquí, tú no puedes estar aquí. Te suelta de ahí, porque eres genuino. Cuando eres un sadik mundano, como Joseph, que estaba en el hoyo, pero con todo y ello, saliendo de ahí, no tenía resentimiento alguno con su Elohim, y le honró y le dijo a Parot, el sueño es de Elohim, la interpretación de ello es de Elohim, no es de mí. Con todo y que el copero hizo un énfasis acerca de Joseph diciendo, un muchachillo hebreo, es decir, ¿qué sabiduría o qué enseñanza puede tener un chamaco? Claro, no menospreciemos a los pequeños. Pero en esta ocasión, el copero se expresó de esta manera así de Joseph, dando a entender, es genuino porque en él no debe de haber tal sabiduría. Quiere decir, como decía Parot de Joseph, ¿qué otro puede haber? O como decía Nabuzaredán acerca de Daniel, ¿qué otro puede haber en que muere el espíritu de los dioses? Que haya algo especial. Recordemos que Daniel también era un muchacho. O sea, que era genuino lo que había en ellos. Entonces, aquella cárcel, aquella prisión, en ocasiones sentimos que estamos en un hoyo. En ocasiones sentimos que ya no podemos. Nos sentimos aprisionados. Sentimos que el mundo y sus valores y todo lo que nos rodea nos está aprisionando y nos está hundiendo.
Pero cuando Israel es genuino, esa cárcel lo bota, lo saca. El mismo régimen de ello hace que salga de ahí porque no puede permanecer ahí. Entonces, el ser genuino solamente se puede mostrar estando con toda la, por decirlo de esta manera, con toda la contaminación, no expresándome mal del mundo, ¿no? Sino en cuestión de lo que es lo que contamina al mundo. Entonces, ¿qué sería bueno estando en una comunidad, todos aislados, donde yo salgo y mi vecino me dice Shalom Ubrahot, o simplemente me digan buen día, o ni siquiera me saluden? ¿Dónde podré demostrar? Donde del camión donde me subo vaya cantando Jalel, y cuando me suba yo le diga yo Shalom Ubrahot y me diga bendito sea el Eterno. Donde yo suba al camión y escuche cosas, música mundana, y yo sube y ya la esté tarareando. O yo me mantenga genuino arriba de ese transporte. ¿Dónde puedo mostrar ser genuino? ¿Dónde puede mostrar si no yo sé estando en lo más profundo de Misraim, en el hoyo? Pero el ser genuino, recordemos la perashá anterior. Cómo José fue llevado, metido a una cisterna. Recordamos que esa cisterna era una cisterna que estaba, ¿qué? Vacía. En este caso, José debía llevar mucha agua de esa cisterna. Pero muchas veces caemos en una cisterna vacía y no llevamos agua. Estamos secos del agua, secos de Torah, y no podemos salir. No hay fundamentos, decía el escritor de Mismor. Si los fundamentos se destruyesen, ¿qué harían los justos? Si no tenemos dentro de nosotros, si se ha destruido el agua, el fundamento dentro de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos rodee el mundo, nos vamos a rendir a ellos, nos vamos a inclinar a ellos. José se hubiera inclinado a su señora, mujer de Potifar, porque a fin de cuentas era, por decirlo de esta manera, su patrona también. José, ven para acá, quiero que me atiendas en este sentido. Se pudo haber rendido. José era genuino. José era un sadik mundano. Un sadik que se relaciona con lo mundano, pero mantiene su integridad. Mostró su integridad. Entonces, de esta manera nosotros podemos expresar que la cárcel, el estar aprisionados en este mundo, no es malo, es bueno. Porque esto nos es una oportunidad y un escalón para ascender a nuestro Elohim. Estando aquí le podemos demostrar. Por eso siempre se ha dicho, e incluso hasta en escritos como el Talmud, entre ellos, los Yaudí, entre sus escritos, escriben que tiene más mérito los de afuera que ellos. Porque ellos nacieron escuchando Torah. Tiene más mérito aquel que nació fuera y viene a abrazar la Torah. Incluso ellos mismos hablando de sí, reconociendo lo que es ser verdaderamente sadí. Aquel que fue contaminado y se niega a eso. Estando en una comunidad, como les decía hace un momento, donde todos hacen lo correcto, donde no tienes oposición, donde tu patrón guarda Shabbat, donde todo es correcto, donde todo es perfecto. ¿Qué mérito tenemos? Aunque quieras ir a trabajar, aunque quieras vender, comprar, hacer, no hay quien te venda, no hay quien te compre. No hay como ahorita que está escuchando por ahí a lo lejos una melodía no kosher, ¿sí? No como lo manda Elohim, ¿no? ¿Qué es entonces lo que ese pozo, esa cárcel, ese calabozo de Misraim? Te es un escalón para ascender, pero no sea que ese escalón tenga otros escalones para abajo. Y lejos de ascender, te sientas. Y recordemos, Miketz, al final. Al final es que entonces vamos a poder cumplir el propósito de Elohim. Cada uno de nosotros tiene dos propósitos. El Eterno ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Y cada uno cumplirá el propósito el cual decida cumplir.
Entonces, tenemos que mostrar genuinidad. Nuestra genuinidad nos dará la libertad. Nuestra genuinidad nos botará de esa cárcel. Tú no cabes aquí, tú no tienes parte aquí. Hablando de libertad, les mencionaba hace un momento que en la página mi esposa comentó acerca de la túnica de colores de Joseph, que en aquel tiempo se consideraba un valor de 2 monedas de plata. ¿Cuánto costarían probablemente las túnicas de sus otros hijos? Y tomando en cuenta que sacar los colores era elevadamente costoso. Entonces, de muchos colores y combinada, no era como hoy en día. Las textileras que existen hoy en día, no, nada que ver con ello. Era de suma importancia o valor, perdón, esa prenda. Ahora, ¿qué puede ser? ¿Qué precio puede tener que sea una prenda, que sea algo, que sea un pecado, que sea algo que te estorbe a ti para que seas libre? Porque realmente sus hermanos estaban cautivos. José estaba en el hoyo, en la cárcel. Pero su verdad, su genuinidad lo liberta. Pero sus hermanos estaban fuera y estaban prisioneros de sus envidias, de su mala acción, con el temor que un día se enterara su padre. Todavía vemos cuando se presentan delante de su hermano, todavía es que esto nos está viniendo por lo que hicimos. Por eso nos está pasando esto. Y dice todavía Rubén, ¿no les dije que no le hiciéramos mal al muchacho? Acuérdense, como dicen, a mí no me echen la culpa, yo lo bueno que sí les dije. Pero ellos no tenían tranquilidad, ellos estaban presos. Así puede ser Bene Israel, que pueda estar guardando aparentemente misbot, pero esté preso, no tenga tranquilidad, tenga temor a ser descubierto, a ser hallado desnudo delante de su Elohim. No, ¿por qué lo está mirando? A ser hallado desnudo. ¿Qué es lo que muestra la desnudez? La vergüenza. Ser avergonzado delante de los demás, mostrar que no se es genuino, mostrar que no se es sincero, mostrar que no se es verdadero, es lo que puede llevar el no saber cuál es el costo. Es decirlo de otra manera, ¿tendrá valor? ¿Valdrá, por decirlo de esta manera, valdrá la pena eso que te roba tu libertad? ¿Qué es? La túnica de José costaba 2 monedas de plata. La túnica de José costaba ello. Pero hay cosas que dice uno y ni siquiera tiene precio. Dice, es que me cuesta tanto dejar esto. O es que me cuesta tanto hacer el otro, o hacer aquello, o hacer esto. Ese es el precio. Demasiado. Pero demasiado es lo que viene posterior. Entonces podemos comprender, como lo que decía, en la Haftará, primer libro de Reyes, en el capítulo 3, Pasuk 3 al 15, continuando con el capítulo 4 del Pasuk 1, nos empieza a hablar cómo se relaciona el Eterno con Shlomo. Le habla. El Eterno ignoraría lo que posteriormente iba a hacer Shlomo. No lo ignoraba. Él sabía que iba a ser. Pero les recuerdo, tenemos 2 destinos. Shlomo tiene una plática extensa con el Eterno y le empieza a hablar de pacto y le empieza a hablar qué iba a hacer con él, le empieza a hablar y dice después en el Pasuk 15 que despertó Shlomo, dijo, es un sueño. Comprendió que era un sueño y que el sueño para quién era, para Israel o para él. Porque aquí lo podría haber generalizado, esto es para Israel en concreto, es para todo el pueblo. No, yo entiendo, diría Shlomo, que esto es para mí,
porque pudo haberlo relacionado con el pueblo, porque al día siguiente él tenía que presentarse delante del pueblo. Y delante del pueblo fue que se presentaron dos mujeres, estando en Jerusalén, se presentan delante de él y les ponen un caso, el cual le dio el fallo con veracidad. Dio un veredicto y un fallo con veracidad de Elohim. Entonces él comprendió, volviendo a lo que hablábamos al principio del servicio, acerca de los sueños. ¿Qué son los sueños? A decir verdad no son nada. Luego les he dicho yo, se vale soñar, pero a decir verdad, los sueños no son nada. Los sueños son simples sueños que se van. Uno es su propio sueño. Uno es el que le da el efecto y la veracidad a esos sueños. Eslomón soñó muchas cosas buenas que tenía el Eterno para él, pero él cambió el veredicto. Por las muchas misericordias, por la lámpara que encendió David Amelech delante de Elohim, fue que alcanzó bondad y no se escucha que se haya arrepentido Eslomón, pero eso es más grave. No se oye que le haya ido mal a Eslomón, pero eso es más grave. Porque si no se arrepintió, pues yo pienso que entonces no hay pacto a que diga, vamos, ¿qué se necesita para ser perdonado? Arrepentirse. Pero claro, ya después posteriormente vemos Mashiach, desciende a las partes más profundas, es otro tema, no me salgo. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que nosotros tenemos muchas direcciones y visiones y palabra del Eterno, y nos habla un ministro, y nos habla la Torá, y nos habla completamente el Eterno de muchas y mil maneras, pero todo eso de nada sirve si no damos efecto a ello. Eslomón se presenta y él no se glorió con lo que soñó, él se glorió con lo que el Eterno puso en él. Obtuvo veracidad del Eterno y dio un fallo perfecto a ello. Entonces de esta manera nosotros podemos saber, Miketz, que al final el Eterno nos llevará rumbo al propósito y lugar donde Él desea, siempre y cuando nosotros escojamos por él ese propósito también. Joseph, aún preso, escogió por el lugar donde el Eterno tenía preparado para él. ¿Y cuál fue? Miketz. Al final el Eterno no se olvidó de él. El panadero, el copero, el mundo, aún tus padres, aún tus hermanos se pueden olvidar de ti. El Eterno está siempre completamente acordándose de ti, siempre te lleva en sus pensamientos. Así, entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y que lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.